Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día el Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Ministro, usted ha hablado de los objetivos sanitarios hasta 2020. Uno de esos objetivos, si no me equivoco, el número 3, dice disminuir la cantidad de cesáreas que se hacen en Uruguay. Esto vinculado a cómo nacen los uruguayos, si nacen por parto natural o por cesáreas. ¿Por qué se plantea esto? ¿Es un tema de sanitario que está ocurriendo en Uruguay o es un tema económico que está influyendo en la cantidad de cesáreas que hay? Es un tema planetario, ¿no? De tal manera que incluso la Organización Mundial de la Salud ha dado claras directivas de que este es un problema que de alguna manera se ha instalado con mucha fuerza, seguramente responde a múltiples situaciones, ¿verdad? Hay una especie de sentimiento que se ha incorporado a la cultura de que, bueno, una cesárea tiene menos riesgo que un parto, o que de alguna manera, tiene beneficios frente al parto natural. En realidad no hay ninguna evidencia al respecto, todo por el contrario, y es un indicador de cómo funciona un sistema de salud que los índices de cesárea no se sigan incrementando. Y ahí tenemos una brecha entre el sector público y el sector privado, y dentro del sector privado, entre ellos también, en que, bueno, hay instituciones, sobre todo algunos seguros de salud, que tienen porcentaje por encima del 70% de cesárea. ¿Te parece un tema de negocios o un tema sanitario? Es multifactorial, no descarto ninguno. O sea, usted dice que hay médicos que por un tema de bolsillo de él dicen, te mando cesárea y podía hacer parto natural. Y por comodidad a veces, porque usted el parto tiene que, el periodo expulsivo tiene un montón de horas, ¿no? La cesárea usted la coordina, lo resuelve. Ese es un factor que puede estar incidiendo. También la demanda de la propia mujer embarazada, que también juega un papel muy importante. Y también, de alguna forma, que se han incrementado las indicaciones también para la cesárea. Pero se cobra una cosa por cesárea y otra por parto. En general es así. Cesárea se cobra más. En general es así. No en todo el sector público no es así, pero en general es así. Ese es un factor que incide, reitero. A un médico le sirve más una cesárea, si lo mirara económicamente, que un parto natural. En general sí. Cuando uno generaliza, comete errores, ¿verdad? Pero en general, para un ginecólogo que de alguna manera siempre anda corriendo o está pendiente, puede resultarle quizás más sencillo poder agendar, ¿no?, las horas en que hace una cesárea a ingresar en un periodo expulsivo, en periodo parto. Que puede estar un día entero ahí. Que puede estar generándole más dedicación y tiempo. Reitero, son múltiples factores que inciden y hay un componente cultural en la sociedad que de alguna manera hay que trabajarlo, ¿verdad? Hasta la DGI los entró a investigar a esos médicos por todo lo que facturaban por estas cesáreas programadas. Bueno, en definitiva cada uno tiene que hacer su tarea. Nosotros, la tarea nuestra es tratar de ver cómo esto que se ha disparado, estimulamos a que las instituciones hagan las cesáreas que se justifiquen. Y eso está todo protocolizado. Pero ¿cómo va el médico? ¿Cómo logra impedir que ese médico, por un interés personal, a una persona que podía tener un parto natural le dice le indico cesárea? ¿Cómo hace el Ministerio de Salud Pública? Recién estábamos hablando justamente de cómo va a estimular algunos resultados sanitarios. Bueno, de alguna manera las metas, que son ese componente del pago, va a estimular aquellas buenas prácticas de las instituciones de salud que te hagan las cosas bien con estos problemas sanitarios que tiene el país. Es decir, que de alguna forma vamos a tratar de trabajar en esos temas en los cuales alguna de esas objetivos sanitarios lo va a imponer el Ministerio e incluso otros va a habilitar que cada prestador los elija, de tal manera de comprometerlos más. Pero usted no ve directo al médico, va a obligar a la institución de salud a que logre bajar la cantidad de cesáreas. Nosotros entendemos justamente que una de las capacidades y potencialidades que le ha dado la Rectoría a la reforma sanitaria es que está más cerca de la alcancía, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo que hay que lograr es justamente que todo converja, ¿verdad? Es decir, que los grandes problemas sanitarios, que no necesariamente son los que se pueden percibir si no hay un estudio, acá si son estudios, se identificaron. Bueno, nosotros tenemos que estimular a los que los prestadores trabajen en esos métodos, en esos objetivos sanitarios. Es una presión indirecta, usted presiona al prestador para que el prestador presione al médico. Para que trabaje justamente lo que tiene que ver con las buenas prácticas en materia asistencial, para que la cultura de la organización vaya de alguna manera incorporando esto de que yo me tengo que preocupar por todos mis usuarios, no solamente por los que me consultan, porque a veces pasa que justamente los que consultan son los que menos problemas tienen, ¿no? Es decir, porque hay de todo, ¿no? Somos muy... La condición humana nos habilita a cualquier escenario. Entonces, ¿hay que limitar lo que un médico gana en Uruguay? ¿Hay médicos que ganan demasiado? Bueno, nosotros ese tema cada tanto aparece en el marco de las negociaciones salariales, ¿verdad? Acá tenemos los consejos de salario y por lo tanto parte de nuestro tiempo tiene que ver justamente con administrar un conjunto de conflictos
que son parte del sector salud. Es decir, si hay un sector que vive en permanente tensión por un conjunto de conflictos, es el sector salud, porque bueno, mueve muchísimos actores y hay un tema, yo diría, de singular importancia que lo podemos titular conflicto de intereses. El conflicto de intereses en el tema salud es un tema muy, pero muy importante en todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros lo estamos destacando. Para traducirlo a la gente, ¿qué es conflicto de interés? Mi bolsillo versus salud. Y que puedo estar en dos lados del mostrador, ¿no? Es decir, que yo de alguna manera puedo trabajar, porque la gente por suerte tiene libertad de trabajar, y lo que está claro es que, bueno, si uno está de alguna manera trabajando como empleado o como empleador, tiene que estar clarito, ¿verdad? Y que de alguna manera cuando tomo decisiones, esas decisiones no pueden estar vinculadas a riesgo de conflicto de interés. A ver, yo le pongo un ejemplo, usted me dice si estoy en la línea o no. Usted predice lentes, pero vaya a tal óptica que se lo van a hacer estupendo. Por ejemplo. O de alguna manera yo vendo servicios o compro servicios y yo tengo algo que ver. Un diagnóstico, por ejemplo, claro. Vaya a hacer este diagnóstico que lo vendo. O de repente me capacito, me formo y viajo porque alguien me lo financia. Y por eso indico un determinado medicamento. Y tengo, pues, de alguna manera, quizás cierta posibilidad de que eso esté jugando en las indicaciones, ¿verdad? Nada de esto es absoluto, pero digo, en realidad el mundo está trabajando con este tema y de algunos países desarrollados, recién hablamos de algunos, por ejemplo, se identifica claramente que todo el personal de salud tiene que firmar, ¿no?, un formulario de conflicto de interés. Cuando lo intentó tuvo bastantes problemas acá. Bueno, nosotros en el Ministerio todo lo firmamos, en el Fondo Nacional de Recursos, que tuvimos bastantes dificultades, finalmente lo impusimos, y nosotros aspiramos, y están en nuestros objetivos, que se genere un marco legal en el cual todo el personal de salud, reitero, no es para que la gente no pueda trabajar, no, simplemente para que quede de forma transparente en todos los lugares en la cual... Cuando algo no es transparente, ¿es corrupto? Yo diría que hay mayores riesgos, ¿no? Cuando algo está complicado y usted no logra entender por qué está tan dificultoso, bueno, ahí hay más riesgo de que haya situaciones que esconden otro tipo de... ¿Y eso sería corrupción? No, yo no digo, para eso hay que demostrarlo, pero digo, cuando uno encuentra que las cosas no se pueden explicar fácilmente, es porque, bueno, quizás haya cosas que no estén totalmente arriba de la mesa como tiene que estar, ¿verdad? ¿Limitaría los ingresos que puede tener entonces un médico por todo concepto? Mire, el tema es así, porque en realidad uno diría, bueno, ¿y por qué por los médicos? ¿Y por qué por otros actores de la sociedad, verdad? En realidad lo que ustedes saben que en el Consejo de Salarios se establece un laudo. No, eso es el salario base, pero usted me está hablando de otras cosas, de claro, prestaciones que puede darle un laboratorio, hasta convenios que puede tener una óptica, o... Bueno, y así ponemos un listado. Claro, pero eso tiene que ver justamente con el tema de conflicto de intereses, en los cuales en algunos países está taxativamente qué puede aceptar de un laboratorio. Taxativamente. O sea, yo no puedo aceptar que me regale un viaje a un laboratorio si soy médico. En algunos países del primer mundo no está permitido. Incluso establece un valor de hasta tanto, una lapicera. Sí. Un regalo de más de esto no puedo recibir. No puedo recibir. Y eso está taxativamente. En Uruguay no hay eso. No está establecido eso. ¿Y usted quiere que se regule eso? Y bueno, yo digo, en realidad nosotros estamos identificando que ese es un problema que existe, lo hemos incorporado en la agenda, incluso en las actividades de capacitación e información que lo hemos incorporado ahora a todo el personal de salud, hablamos de ese tema, queremos que ese tema se discuta. Reitero, en este tema en algunos países se ha avanzado muchísimo, nosotros estamos analizando. En esos países hay una ley que regula esto. Hay una ley que también establece, por ejemplo, ¿no?, bueno, cuál es el precio de los medicamentos y cuánto se destina, ¿no?, que es ese presupuesto a financiar determinadas actividades o a promover determinadas otras, y cuál es el precio real del medicamento, por ejemplo. Eso está claramente establecido. ¿Le gustaría una ley que regule todo esto? En Inglaterra existe, ¿no? ¿Le gustaría una ley que regule todo esto? Yo aspiro que logremos como sociedad democrática la mayor transparencia posible. ¿Y eso es una ley? Y eso requiere un marco legal. Yo creo que en definitiva, nosotros ahora que tenemos cada tanto problemas con los medicamentos de alto costo, ¿verdad? Es decir, que es un tema bien complejo. Incluso le declararon inconstitucional el artículo 425 que regulaba eso. Estamos hablando justamente de que tenemos necesidad de acceder a algún tipo de medicamentos que tienen costos inaccesibles para todos los países del mundo. No hay ningún país del mundo que no tenga problemas con este tema, ¿no? Hace poquito en Inglaterra, que
estamos hablando de ello, bajaron 24 medicamentos que lo estaban dando porque lo podían seguir financiando. Y el país que da más medicamentos del mundo que Francia, en este momento llegó a que no los puede seguir financiando. Así que no es un tema de los países subdesarrollados. La ley que usted aspiraría incluiría cosas que los médicos pueden recibir o no como regalos o beneficios. También regularía el costo de los medicamentos y ese sería el marco que complementaría lo que está haciendo ahora en Uruguay. Yo diría, nosotros lo que aspiramos es a que haya la mayor transparencia posible y eso de alguna forma, en algunos casos requiere trabajarlo porque estas cosas hay que incorporarlas a la agenda, requieren debate, discusión. Nosotros en realidad ninguna de estas cosas se saca, digamos, a prepo, ¿no? Hay que generar las condiciones y por lo tanto hay que dialogar mucho, hay que trabajar mucho. Después de todo eso termina en un marco legal. Y seguramente muchas de estas cosas sería ideal que hubiera un marco legal. Veremos en qué medida eso es posible, qué condiciones existen y si logramos, desde el punto de vista cultural, convencernos como sociedad que es necesario un marco legal. El marco legal en Inglaterra le gusta para Uruguay. La verdad que lo estoy mirando con mucha atención. Señor Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso, gracias por ser parte de Quién es Quién. Gracias a usted. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos como siempre que nuestro programa se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.